Hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Agradezco de antemano la invitación de parte de la revista LATAM al encuentro de divulgación científica Ciencia que Transforma. Mi nombre es Nancy Gisela Reyes Parra y mi investigación es COVID y la socialización del lenguaje. Mi directora de tesis es la directora Jitka Krova, la cual no puede estar presente durante este video, sin embargo, agradece de antemano la invitación. El artículo que nosotros compartimos con la revista LATAM es justo lo que yo voy a compartir con ustedes en este momento. Más que nada, los resultados que obtuvimos acerca de nuestra investigación. El interés principal de la misma es comprender cómo ocurre la socialización lingüística de jóvenes retornados en Estados Unidos, de Estados Unidos a México, que están inscritos en escuelas secundarias públicas en la ciudad de Tijuana, Baja California. Con tal finalidad, se analizó la manera en que estos jóvenes se adaptan de migrar del sistema educativo estadounidense al sistema educativo mexicano. Esta situación fue generada debido al confinamiento por COVID-19. Se decidió que las observaciones serían de manera virtual. En un momento, en cuando se inició la tesis, esta propuesta era para que las observaciones fueran de manera presencial. Sin embargo, por los motivos generados por la pandemia, se tuvo que hacer ciertas modificaciones a la investigación, lo cual derivó que se modificara de aula presencial a aula virtual. Se descubrió que el entorno virtual reduce significativamente la socialización del lenguaje. Las preguntas que nosotros queríamos responder son las siguientes. ¿A qué problemas se enfrentan los jóvenes retornados en las interacciones verbales dentro del aula virtual? ¿Cuál es el proceso de acomodación lingüística que realizan los jóvenes adolescentes retornados en secundaria? El proceso de socialización del lenguaje. Es distinto en la clase de español que en la clase de inglés. Para nosotros poder concertar la muestra de participantes, recurrimos al sistema educativo estatal de Baja California, los cuales nos ayudaron para poder detectar a los alumnos retornados que se encontraban inscritos en educación pública. Logramos detectar a 115 alumnos que se encontraban en la ciudad de Tijuana. De esos 115 alumnos se fue reduciendo nuestra cantidad hasta solo 5 alumnos, de los cuales se pudieron tener contacto y obtener las autorizaciones por padres de familia. Sin embargo, las autorizaciones por parte de las escuelas tardaron un poco de tiempo más. Para cuando nosotros tuvimos las autorizaciones para poder observar dentro del aula virtual, uno de los alumnos retornados simplemente se perdió el contacto, por lo cual en lugar de tener 5 alumnos teníamos 4. Eso también nos indica acerca de la movilidad con respecto a los alumnos. De estos 4 alumnos, 2 eran hermanos, se encontraban en educación secundaria, uno en primero, el cual tiene síndrome de Asperger, y la hermanita estaba en segundo. También fue imposible que nosotros realizáramos observaciones dentro de sus clases debido a que dejaron de asistir a la escuela. En un primer instante, cuando nosotros nos acercamos a ellos, se encontraban inscritos en una secundaria en la ciudad de Tijuana. Se nos dio el acceso para poderlos entrevistar. Entrevistamos a la mamá y entrevistamos a los alumnos. Pero cuando se llegó el momento de las investigaciones, bueno, de ya realizar la observación dentro del aula virtual, nos fue imposible. Nos comunicamos con una de las maestras, la cual es la maestra de inglés, y nos indicó que los jóvenes habían dejado de asistir. En el caso del alumno que tenía síndrome de Asperger, nos comentó que nunca había entrado a la clase, que ella no lo conocía y que no sabía nada al respecto. En el caso de la hermana, como ya se encontraba en segundo de secundaria, a ella sí la conocía porque durante el primer año que fue presencial había sido su alumna. Sin embargo, no era una alumna muy participativa y la maestra no tenía una buena percepción sobre ella. Llegó a dar calificativos como que la alumna era floja, que no entregaba trabajos, de manera demeritoria acerca de la misma. Entonces, en realidad, solamente pudimos observar
las clases de dos alumnas, de Lisette y de Angélica. Angélica se encontraba en segundo grado de secundaria. El primer año había llevado de manera presencial y el segundo año lo había realizado de manera virtual. En el caso de Lisette, ella se acababa de regresar de Estados Unidos, había llevado toda su primaria en Estados Unidos y al momento de integrarse a la escuela ocurre la pandemia, por lo cual ella nunca conoció a sus alumnos, ni a sus compañeros, ni a sus maestros, porque todo fue virtual. Por lo tanto, su adaptación fue mucho más complicada, ya que en realidad nunca llegó a tener contacto físico con las personas que estaban a cargo de su educación, ni siquiera de sus compañeros. Todas estas problemáticas pues nos llevaron a nosotros a realizar una serie de comentarios. La bibliografía se puede revisar en el artículo de la revista Latam, es bastante extensa y lo que nosotros queríamos descubrir en un inicio acerca de las 3 preguntas de investigación con respecto a la acomodación lingüística, pudimos notar que, por ejemplo, en las clases de inglés y de español, la participación aumentaba en el caso de las clases de inglés, ya que los alumnos sí se sentían más cómodos al poderse expresar en su idioma natal y que la maestra los pudiera comprender. Digo idioma natal porque ellos asimismo consideran el inglés como su lengua materna. Una de las entrevistadas, de las jóvenes retornadas, Angélica, ella indica que nos expresó así de manera literal que el inglés es su lengua materna. Lisette era un poco más tímida, sin embargo ella también reconocía que tenía mucho más facilidad con el idioma inglés que con el español. Inclusive les tuvimos unas asesorías para que las dos alumnas pudieran integrarse mejor, que pudieran tener un cierto apoyo para realizar sus actividades, sus tareas. Y en el caso de Lisette, ella solicitó que algunas de las asesorías fueran en inglés, particularmente las asesorías de la clase de historia y la clase de matemáticas. Con esto nosotros podemos darnos cuenta también que hay pues dificultades para poderse adaptar no solamente al entorno, sino con respecto a los conocimientos, ya que ellos no traen el bagaje o la información que nosotros hemos, por decirlo así, aprendido durante la primaria, que información que podemos nosotros considerar como básica. En el caso de Lisette, ella llegó a mencionar que recibía como una especie de bullying por parte de su maestro de historia, porque no podía creer que no supiera historia, pero la niña acababa de llegar de Estados Unidos y ella solo conocía historia de Estados Unidos. Entonces era muy difícil para ella cuando le preguntaban fechas específicas como la independencia de México, la batalla de Puebla. Ella no conocía esas fechas, no tenía esos datos en su memoria y por lo tanto su opción o su decisión había sido dejar de participar en la materia de historia. También mencionó en el caso de la materia de español que no se sentía cómoda. Ellos realizaron como uno de los proyectos, realizar un cuento, escribir un cuento, cada uno de los niños, utilizando su imaginación. Y la mayoría de los alumnos cuando se presentaron los cuentos estaban muy emocionados con los resultados que habían obtenido. Lisette durante todas las clases que se compartieron los cuentos jamás entró a la clase, decía que tenía problemas técnicos, pero a una de las asesoras le confesó que ella se sentía muy avergonzada porque no tenía el dominio de español adecuado como para poder crear un cuento y tampoco quería leerlo, le daba mucha vergüenza hablar en español. Como comentarios finales nos gustaría mencionar que los jóvenes adolescentes retornados atraviesan por una serie de cambios muy complejos, cambio de país, de escuela, división familiar, nuevos maestros y nuevos compañeros, pero a pesar de todo, ellos no consideran que el cambio sea difícil, lo cual nos parece sorprendente. En la autopercepción de las entrevistadas, no dijeron abiertamente que fuera difícil la situación por la que atravesaban. Con respecto al idioma, sí consideran al inglés como su lengua materna, como ya lo había mencionado anteriormente. Y durante las conversaciones con los docentes, se pudo observar que algunos tenían experiencia trabajando con jóvenes retornados. Consideran que usualmente este tipo de chicos intenta mantenerse con un perfil bajo. Son pocos los jóvenes que tienen la necesidad de destacar dentro del grupo al que pertenecen.
Además comentaron los problemas de comunicación que existe entre directivos y docentes, lo cual dificulta generar estrategias de aprendizaje para este grupo en específico, debido a que los docentes no son conscientes de tener alumnos retornados en su grupo. Usualmente los que notan que existen estos jóvenes en la clase son los maestros de inglés, ya que se dan cuenta que estos alumnos tienen un mejor dominio del idioma inglés que el resto de sus compañeros. Aunado a las dificultades propias de los cambios que atraviesan los retornados derivados del proceso migratorio, se encontró la pandemia del COVID, que tomó por sorpresa a todos durante el periodo que duró esta investigación, por lo cual las clases tuvieron que pasar de lo presencial a lo virtual. Y esto generó un impacto negativo en todos los jóvenes en cuanto a la socialización, debido a que se redujo casi hasta eliminarse la interacción entre alumnos. Las interacciones que existían eran casi únicamente docente-alumno, y fue más complicado para alumnos como Lisette, que se encontraba cursando el primer grado de educación secundaria. Las observaciones fueron limitadas debido a los problemas de la virtualidad y del tiempo derivados de los permisos. Nos hubiera encantado, hubiera sido muy gratificante poder realizar observaciones presenciales, poder registrar interacciones entre alumnos. Sin embargo, no pudo realizarse. Aún así, pudimos observar el proceso de acomodación lingüística, particularmente en el caso de la alumna de Angélica. Ella, en la materia de inglés, cuando le preguntaban, ella siempre contestaba en inglés, nunca contestó en español. Todo el tiempo, todas sus respuestas fueron en inglés. Y en el caso de la materia de español, ella hacía el esfuerzo por hablar español. Siempre era muy participativa, y cada que el maestro decía buenos días, ella también decía buenos días. Siempre se estaba esforzando. Incluso cuando estuvimos haciendo entrevistas para conocer un poco acerca de sus personalidades, también hubo uno o dos momentos en los cuales pudimos observar code switching, en el cual ella estaba hablando en español, cambiaba a inglés y regresaba a español, lo cual pues también pues nos ayudó. Considero que hubiera sido mucho más amplio este tipo de observaciones si hubieran sido de manera presencial. Sin embargo, no pudo realizarse así. Se descubrió que en realidad sí hay una diferencia entre las participaciones de la clase de inglés y de la clase de español, y también nos gustaría hacer notar que hace falta concientizar acerca de la situación de estos alumnos y de las dificultades por las que atraviesan, aun cuando esta tarea es muy complicada debido a que es una población que se mantiene en movimiento, como el caso de los alumnos Laura y Miguel, los hermanos, que ya perdimos su contacto, creo que regresaron a Estados Unidos y por eso se habían dado de baja. Consideramos también que se deben realizar estudios posteriores sobre las dificultades que enfrentan los alumnos retornados en la clase de matemáticas, debido a que es un sistema métrico completamente diferente. Es otro lenguaje que deben comprender. Esperamos que nuestro estudio logre captar la atención de futuros investigadores en este campo. Agradecemos de antemano el estar con nosotros, el poder compartir estos minutos de su tiempo y de escuchar los resultados de nuestra investigación. La bibliografía completa se puede revisar en el artículo de la revista LATAM, y después, si tienen alguna duda, también en la revista viene el contacto ya de la doctora Jitka Krova y del mío para cualquier comentario o felicitación que puedan o que quieran compartir con nosotros. Muchísimas gracias de antemano por la investigación y esperamos seguir incrementando el conocimiento científico.